Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde desmenuzamos todas las noticias del mundo del espectáculo, especialmente lo que ocurre con nuestras celebridades turcas más queridas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más adoradas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de ellos, de su romance que nos enamoró a todos en Senkalkapm, y de su posterior y dolorosa separación. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un vídeo reciente, un vídeo que ha levantado muchísima polvareda y que ha puesto a Hande Erçel, según muchos, en un estado de desesperación. ¿Qué vídeo es este? ¿Qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? ¿Es cierto que Hande está sufriendo? Pues agárrense bien, porque tenemos mucha tela que cortar. Antes de que entremos de lleno en el chisme, les pido por favor que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido jugosísimo todas las semanas. Y si ya son parte de esta gran familia, déjenme un like enorme para saber que les gusta este tipo de vídeos. Sus likes son mi combustible. Ahora sí, vamos al lío. El mundo del corazón turco está en ebullición, y todo parece girar en torno a Hande Erçel. Desde su deslumbrante actuación en Bambaşka Biri, hasta su impecable sentido de la moda, Hande siempre está en el centro de la atención. Pero últimamente la atención se ha centrado en algo más personal, su relación, o la falta de ella, con su ex, Kerem Bürsin. Como saben, su romance en la pantalla se convirtió en una hermosa realidad fuera de ella, deleitándonos con momentos llenos de complicidad y amor. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos, y su relación llegó a su fin, dejándonos a muchos con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos y supuestamente nuevas relaciones. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con Hakan Sabancı, un rico heredero turco, y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, las fotos y los rumores se han vuelto imposibles de ignorar. Parecen felices juntos, viajando por el mundo y disfrutando de la buena vida. Por su parte, Kerem también ha sido relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento, ninguna relación parece haber prosperado de la misma manera que lo hizo con Hande. Y aquí es donde entra en juego el dichoso vídeo. Verán, hace poco apareció en redes sociales un vídeo de Kerem Bürsin, un vídeo que, para ser honestos, es bastante inocente en apariencia. En el vídeo, Kerem aparece en una entrevista hablando de su trabajo, de sus próximos proyectos y de la importancia de la autenticidad en la vida. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pues bien, la clave está en cómo Kerem habla sobre la autenticidad y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. En un momento del vídeo, el entrevistador le pregunta a Kerem sobre sus relaciones pasadas y sobre qué busca en una pareja. Kerem responde con sinceridad, diciendo que valora la honestidad, la inteligencia y el sentido del humor. Hasta aquí todo normal. Pero luego Kerem añade algo que ha hecho saltar todas las alarmas. Dice que busca a alguien que sea genuino, que no tenga miedo de mostrar su verdadero yo y que no se deje influenciar por las opiniones de los demás. Aquí es donde la gente ha empezado a especular. Muchos fans han interpretado estas palabras como una indirecta, o incluso un ataque directo, a Hande Erçel. ¿Por qué? Porque algunos creen que Hande, al estar ahora en una relación con Hakan Sabancı, está tratando de proyectar una imagen que no es del todo auténtica. Algunos la acusan de ser demasiado preocupada por su apariencia, de seguir los dictados de la moda y de tratar de complacer a su nueva familia política. Esta interpretación, claro está, es solo una especulación. No hay pruebas concretas de que Kerem estuviera pensando en Hande cuando dijo esas palabras. Pero la coincidencia es innegable y los fans, como sabemos, son expertos en encontrar significados ocultos en cada gesto y cada palabra de sus ídolos. Lo que ha sucedido después de la publicación del vídeo es lo que ha llevado a algunos a afirmar que Hande Erçel está desesperada. Verán, después de que el vídeo de Kerem se viralizara, Hande ha estado particularmente activa en sus redes sociales. Ha publicado fotos de ella con Hakan Sabancı, fotos de sus viajes, fotos de sus looks impecables. En resumen, ha estado mostrando al mundo lo feliz y exitosa que es su vida. Algunos interpretan esta actividad frenética en redes sociales como una forma de tapar el supuesto dolor que le habría causado el vídeo de Kerem. Dicen que Hande está tratando de demostrarle a Kerem y al mundo que está bien, que ha superado la ruptura y que es feliz con su nueva relación. Otros, en cambio, creen que Hande simplemente está viviendo su vida y que no tiene nada que ver con el vídeo de Kerem. Para añadir más leña al fuego, algunos medios turcos han publicado artículos afirmando que Hande está obsesionada con Kerem y que sigue revisando sus redes sociales y preguntando por él a amigos en común. Estas afirmaciones, claro está, no están confirmadas y podrían ser simplemente rumores malintencionados.
Pero la idea de que Ande todavía siente algo por Kerem, o al menos que le importa lo que él piensa de ella, ha calado hondo en el imaginario colectivo. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que no tenemos forma de saber lo que realmente está pasando en la vida de Ande Erçel. Podría ser que esté genuinamente feliz con Hakan Sabank y que el vídeo de Kerem no le haya afectado en absoluto. Podría ser que todavía sienta algo por Kerem, pero que esté decidida a seguir adelante con su vida. O podría ser que simplemente esté cansada de la atención mediática y de las constantes especulaciones sobre su vida personal. Lo que sí sabemos es que Ande Erçel es una mujer fuerte y talentosa que ha sabido labrarse una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Ha superado muchos obstáculos y ha demostrado que es capaz de seguir adelante a pesar de las adversidades. Ya sea que esté desesperada o no, estoy segura de que sabrá manejar la situación con la gracia y la dignidad que la caracterizan. Pero volviendo al vídeo de Kerem, es importante analizarlo con detenimiento. ¿Realmente hay una indirecta para Ande? ¿O es simplemente una reflexión general sobre la importancia de la autenticidad? Para mí la clave está en el contexto. Kerem estaba hablando de sus relaciones pasadas, pero también estaba hablando de su visión del mundo. Él siempre ha sido un defensor de la autenticidad y de la honestidad, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Es posible que Kerem haya visto en algún momento que Ande estaba tratando de complacer a los demás, de seguir las tendencias o de proyectar una imagen que no era del todo fiel a su verdadero yo. Si esto es así, es comprensible que él, como amigo o expareja, haya querido darle un consejo, aunque sea de forma indirecta. Pero también es posible que Kerem no estuviera pensando en Ande en absoluto. Podría ser que simplemente estuviera expresando sus propios valores y creencias. Es importante recordar que las personas cambian y evolucionan con el tiempo, y que lo que era importante para Kerem en el pasado podría no serlo ahora. En cualquier caso, el vídeo de Kerem ha servido para reavivar la llama de la nostalgia entre los fans de Ande y Kerem. Muchos siguen soñando con una reconciliación y creen que todavía hay amor entre ellos. Otros, en cambio, creen que es hora de pasar página y de aceptar que su relación ha terminado. Y hablando de relaciones terminadas, ¿qué podemos decir de la relación de Ande con Hakan Sabank? Como ya he mencionado, parecen felices juntos, pero algunos creen que su relación es más una cuestión de conveniencia que de amor verdadero. Dicen que Hakan está buscando una esposa que encaje en su mundo de riqueza y privilegios, y que Ande está buscando un hombre que le proporcione seguridad y estabilidad. Estas son, claro está, meras especulaciones. No tenemos forma de saber lo que realmente pasa entre ellos. Pero es innegable que su relación es diferente a la que Ande tuvo con Kerem. Con Kerem había una conexión palpable, una química innegable que se transmitía a través de la pantalla. Con Hakan, la conexión parece ser más superficial, más basada en la imagen y en el estatus social. En definitiva, el caso de Ande Erçel, el vídeo de Kerem Bürsin y su relación con Hakan Sabank es un culebrón turco en toda regla. Está lleno de drama, de romance, de intriga y de especulaciones. Y como todo buen culebrón, nos mantiene enganchados y deseando saber qué pasará a continuación. Ahora analicemos un poco más profundamente la dinámica de las redes sociales en todo este asunto. Las redes sociales, como sabemos, son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta maravillosa para conectar con personas de todo el mundo, para compartir información y para expresar nuestras opiniones.